ya conoce la metodología. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, ustedes saben cómo funciona. Voy leyendo los textos, lo voy comentando, ¿cierto? Y voy haciendo las preguntas y ustedes van indicándome cuál creen que es la correcta, ¿ya? Bien, eso en general. Hoy día, sobre todo, vamos a leer textos que son infografías. Ustedes recordarán que las infografías son textos que mezclan exposición con textos de argumentación muchas veces también, ¿ya? Pero sobre todo siguen siendo, claro, más bien nos entregan una información, ¿verdad? Todavía hay algunas personas que tienen el micrófono activado. Por ahora les voy a pedir que lo apaguen, por favor. Ya, muy bien. Bien, como les decía entonces, vamos a revisar tres infografías, ¿ya? Una de ellas es la primera que sale acá que dice Estimación Mundial 2012 sobre peso y obesidad. El segundo texto, o la segunda infografía que vamos a ver es Medicamentos de venta directa. Y la segunda vamos a revisar un Twitter, ¿ya? Un Twitter y una argumentación que hay en Twitter, ¿ya? Esas son las tres que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Muy bien. En el caso de las infografías, tienen que fijarse en todos los detalles, tienen que fijarse en las imágenes, tienen que fijarse, por ejemplo, en la información, en cada detalle, ¿verdad? En las cifras, los números, en los títulos, porque toda la infografía cobra importancia, ¿ya? Bien, dice así, Estimación Mundial 2012 sobre peso y obesidad. Ya tenemos que aparece 33,8%, aparece la bandera de Estados Unidos, y luego tenemos que le sigue México con 30%, y que son los dos países con mayor índice de obesidad en su población. ¿Ya? Y por el lado contrario, tenemos que Japón y Corea son los de menor índice de obesidad en su población. O sea, tenemos por un lado los dos países con mayor obesidad, que son Estados Unidos y México. Y chicos, apagar el audio, por favor. Cuando ingresen, apagar los audios, que si no, interrumpen la clase. Ya, muy bien. Ya, retomo entonces. Estábamos revisando entonces la infografía sobre la obesidad a nivel mundial. Ya, entonces teníamos dos porcentajes. Teníamos el de Estados Unidos, ya de 33%, y luego le seguía México con 30%. Y el lado contrario tenemos a Japón con 4% junto a Corea. ¿Ya? Más abajo tenemos, ¿cierto? Estas personas, ¿verdad? Que ahí indican personas con cierta obesidad, ¿cierto? Que Estados Unidos estaría en el primer lugar, luego México en el segundo, inclusive después sigue con dos porcentajes de México, con dos gráficos. Dice, México es el cuarto lugar en obesidad infantil y es el décimo lugar en diabetes. En 2030 será el séptimo, o sea, que está aumentando, ¿cierto? El índice de diabetes en México, ¿ya? Además, por ejemplo, más arriba aparece cierto un mapa del mundo, donde aparece indicado, cierto, sobre todo Estados Unidos y México, ese territorio, ¿ya? Y nuevamente se resalta México, dice 71 millones eran mexicanos, ¿ya? De los 1.200 millones de personas que tienen sobrepeso a nivel mundial, 71 son de México, 71 millones. Entonces es bien alarmante, o sea, en México hay mucha obesidad, mucho sobrepeso, ¿ya? Esta cifra, la fuente es de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? El año 2012. Bien, se fijaron entonces en todos los detalles, ¿cierto? Vamos a las preguntas. Dice la primera, ¿cuál es la actitud del emisor en relación a la información entregada? Fíjense acá en los verbos. ¿Es una información objetiva, crítica, neutra, cuestionadora o sorprendida? Objetiva porque solo expone la situación actual de obesidad sin dar sus opiniones personales. B, crítica porque presenta una situación que le parece preocupante. C, neutra porque informa sobre los índices actuales de obesidad a nivel mundial. D, cuestionadora porque pone en duda el actuar de las naciones frente a la obesidad. O sorprendida porque no estaba al tanto del incremento de la obesidad en México. ¿Cuál será entonces la correcta acá? ¿Y por qué? ¿Será una actitud objetiva, crítica, neutra, cuestionadora o sorprendida la actitud del emisor? ¿Qué actitud asume el emisor acá? ¿Cuál? ¿Cuál creen que es? ¿La A? ¿Ya? ¿Alguien más piensa esa o piensa en otra? ¿Cuál responderían los demás? ¿También responderían la A o pensarían en otra? Chicos, acá es importante que participen para realmente ver
cómo están, ya, o sea, si realmente están respondiendo bien o dónde cometen los errores. Así que aquí tienen que participar sí o sí, ¿ya? Bien, sí, efectivamente era la A, era objetiva, ya porque solo expone la situación actual de obesidad sin dar opiniones personales. Si se fijan, solamente nos muestra información, nos muestra estadística, nos muestra porcentaje, ¿verdad? Nos muestra datos concretos, ¿ya? En ningún momento emite un juicio de valor, así que por eso era objetiva, era la A, ¿ya? Muy bien, Profesor, ¿sí? ¿Sí? eh, ¿qué sería la diferencia entre objetiva y neutra? La neutra dice, porque informa sobre los índices actuales de obesidad a nivel mundial. Ya, no es que sea una diferencia entre objetiva y neutra. Ya, la diferencia acá estaría dada por la respuesta que sigue, dice, porque informa sobre los índices actuales de obesidad a nivel mundial. Si bien el texto habla, dice al principio, de estimación mundial, ¿ya? Si bien ese es como el título, si se fijan, los gráficos no hablan de muchos países más que Estados Unidos, México y por el lado contrario Japón y Corea, ¿ya? Pero si se fijan, se centra sobre todo en México, ¿ya? Porque fíjense abajo, donde están estos monitos como obesos, ¿ya? Se centra simplemente en México y también en el mapa se sigue centrando en México. En realidad, pese, y eso es como un distractor igual, a pesar que diga estimación mundial, pero claro, es porque está comparando la cifra de México a nivel mundial, ¿ya? No es que sea un tema solamente a nivel mundial, porque si fuera eh, a nivel mundial, nombraría muchos más países, no solamente nombraría los que se nombran acá, ¿ya? Esa es la diferencia, más que neutra y objetiva, esa es como la principal, ¿ya? Ok, muchas gracias. ¿Ya? Y la 2 dice, a partir de la lectura, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a una inferencia válida? O sea, ¿qué podríamos concluir? En esta pregunta la respuesta no va a estar literal, así que hay que deducirla o concluirla. A. México se convertirá en el séptimo país con más casos de diabetes. B. México podría superar a Estados Unidos en el índice de obesidad. C. México es uno de los países con mayor índice de obesidad. D. Corea jamás se convertirá en un país con alto índice de obesidad. O la E. Si México no toma las medidas correspondientes, aumentará su índice de diabéticos. ¿Cuál creen que es la correcta acá? ¿Cuál será la correcta? A ver, La B, ya. México podría superar a Estados Unidos en el índice de obesidad, ya. ¿Alguien piensa otra? ¿Piensan en otra o están? ¿Cuál? a ver. La E, ya. ¿Alguien más o podrían ser esas dos nomás? ¿Cuáles piensan? Yo también creo que la E. Ya, muy bien, ¿cierto? Sí, la E era la correcta. La B más bien era un distractor, ¿ya? Porque uno podría suponer que México va a superar la obesidad de Estados Unidos. Volvamos de nuevo acá a la infografía, ¿ya? Claro, pero en Estados Unidos es que acá no especifican la cantidad de población, simplemente hablan de porcentaje, ¿ya? Y el porcentaje siempre en relación a la cantidad de población de un país. Y en Estados Unidos es mucho mayor la población que en México, si no me equivoco. Bueno, ahí hay una relación porque México en realidad es superpoblado, así que en realidad habría que comparar ahí, ¿ya? Pero claro, pero fíjense lo que aparece al final. En la parte de abajo aparece quiénes son los que están en mayor índice de obesidad, ¿cierto? Y por ejemplo, después tenemos que México además también está aumentando mucho la diabetes, ¿ya? Por ejemplo, va a pasar en 10 años, ya, o sea, no, aquí sería mucho más porque está desde el 2012, en 18 años va a pasar del 10º lugar en diabetes al séptimo, ¿ya? Entonces se está centrando también en lo que pasa respecto a la diabetes, ¿ya? En ese sentido, la era la correcta. Si México no toma las medidas correspondientes, aumentará su índice de diabético, ¿ya? Es más bien por eso, ¿ya? Porque después se centra el gráfico, se centra los índices en la cantidad de diabéticos que pueden haber en México, ¿ya? Por eso era la E la correcta, ¿ya? La 3. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿Cuál es el tema? O sea, el tema, ustedes recuerden que se encuentra preguntándose de qué trata el texto. ¿De qué trataba esta infografía? ¿Cuál es el tema? El sobrepeso y obesidad a nivel mundial, el sobrepeso y obesidad en México, el sobrepeso y obesidad en Occidente, similitudes entre México y Estados Unidos, el sobrepeso y obesidad en Corea. La B.
La B, ¿cierto? El sobrepeso y obesidad en México. Alguien podría pensar, de nuevo por el título, que podría ser el sobrepeso y obesidad a nivel mundial, y también hubiese sido un distractor, pero acá fíjense en lo que predomina. Aparece México constantemente, lo que más predomina en esta infografía, aparece cuando lo comparan con Estados Unidos, se centran en las estadísticas de abajo, ¿cierto? Y también se centra cuando lo señalan como que de los 1.200 millones de personas obesas en el mundo, 71 millones son mexicanas. ¿Ya? Todo eso, ¿cierto?, apunta sobre todo a México. Entonces la infografía se está centrando ahí sobre todo. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Entonces sería, ¿cierto?, en el caso de la 3 sería la B, el sobrepeso y obesidad en México. La 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Tienen que encontrar la falsa acá. Estados Unidos tiene mayor porcentaje de obesidad que México. México se ubica dentro de los 5 países con más obesidad infantil del mundo. C. Corea y Japón tienen el mismo porcentaje de población con obesidad. D. México y Estados Unidos son los 2 países con mayor índice de obesidad. Y la E. Corea es el país con menor índice de obesidad a nivel mundial. La E. La E, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque tanto Corea como Japón son ambas las que tienen en realidad las de menor índice, ¿ya? No es solamente Corea, sino también Japón tenían el mismo índice. Acuérdense que si se fijan, tienen los dos 4% en índice de obesidad, siendo los más bajos, uno de los más bajos, ¿ya? Entonces, claro, no era solamente uno de esos 2 países, ¿ya? Solamente por eso es que sería la E, ¿ya? Bien. Las demás todas sí se podrían afirmar dentro del texto. La 5. ¿Qué se señala con un círculo en la imagen del mundo en el texto? Fíjense de nuevo en la infografía, en la parte donde está el círculo. Fíjense en el mapa, fíjense lo que se está señalando. ¿Ya? ¿Qué territorios se señalan allí? ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué se señala en ese círculo? Los lugares donde se experimentan los problemas de obesidad, los países con menores índices de obesidad, los países que han tomado medidas para frenar la obesidad, los países con mayor índice de obesidad o los lugares habitados por personas que sufren sobrepeso. La D. La D, ¿cierto? Los países con mayor índice de obesidad, porque estaban apuntando al territorio de Estados Unidos y de México. Y como vimos en los gráficos, eran los países con mayor obesidad. ¿Ya? Muy bien. La 6. ¿Para qué se presentan estadísticas de otros países? ¿Cuál será la finalidad de presentar estadísticas de otros países dentro del contexto de esta infografía? Se presentan para poder comparar con la situación mexicana. B. Se presentan para poder conocer soluciones viables para este problema. C. Se presentan para que logremos contrastar la situación mexicana con el resto de los países. D. Se presenta para demostrar que la obesidad es un problema que afecta a todos con la misma severidad. O la E. Se presentan para poder dimensionar la gravedad de la situación mexicana. Yo les aconsejo siempre leer todas las alternativas, siempre léanla todas. Por mucho que crean que pueda ser la A, la B, la C o cualquiera, siempre lean todas las alternativas en una pregunta porque siempre puede haber alguna que puede ser más precisa que la otra. Ya, entonces, ¿cuál será la correcta? ¿Para qué se presentan estadísticas de otros países? ¿Por qué aparecían eso? Mira, se lo voy a volver a proyectar. ¿Ya? ¿Por qué aparecen las estadísticas de otros países? ¿Por qué creen que será? Para que vean de nuevo. La E. ¿Ya? La E. La E, ¿cierto? Se presentan para poder dimensionar la gravedad de la situación mexicana. Así es, ¿cierto? Porque sabemos que si bien aparecía el titular como la obesidad a nivel mundial, pero la infografía en sí se está centrando en México, ya entonces sí o sí tenía que ser una respuesta que incluyera a México y sobre todo para que se dimensionara la gravedad de la situación, o sea que mucha la población obesa en comparación a los restos del mundo. Además hay muchos problemas de diabetes, entre otras cosas, y está aumentando con el tiempo. ¿Ya? Así que era la E la correcta en la 6. La 7. Teniendo en cuenta el sentido del texto, ¿qué se puede inferir en relación a la diabetes? ¿Qué podemos deducir o concluir? No va a estar literal. La diabetes es ocasionada por la obesidad. La diabetes es tan preocupante como el sobrepeso. La diabetes está relacionada con el sobrepeso y la obesidad. Al aumentar la obesidad también aumentará la diabetes.
Y por último, la diabetes es una solución para el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué conclusión podemos establecer acá o inferir? La C. ¿Ya? ¿Y los demás qué piensan? La C igual. Muy bien, La sí, C. súper, muy bien. Bien, gracias. Sí, era la C. La diabetes, cierto, está relacionada con el sobrepeso y la obesidad. O sea, nosotros podemos establecer que es una consecuencia, ¿cierto? Claro, es como una consecuencia finalmente, por eso es como de los problemas que se presentan a raíz de del sobrepeso y la obesidad. ¿Ya? Muy bien. Y eso no estaba literal, así que lo inferimos. Muy bien. La 8. Bien. Según el texto, correcto afirmar que A. Se pronostica que para el 2030 México será el séptimo país con más diabéticos en el mundo. Acá tienen que ver la que está literal. México podría superar a Estados Unidos en el índice de obesidad mundial si no toma medidas. C. México debe implementar políticas públicas con urgencia para frenar el índice de obesidad. D. Solo la población adulta sufre obesidad en México. O la E. Corea y Japón no tienen población con sobrepeso ni obesidad. La A. La A, ¿cierto? Muy bien. Esa está literal, ¿cierto? Se pronostica que para el 2030 México sea el séptimo país con más diabéticos en el mundo. O sea, pasar del 10º al 7º lugar en 18 años. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Súper. ¿Les costó esa infografía? ¿Qué les pareció? Se le hizo, estuvieron bien, por lo que veo estuvieron bien. Eso es bueno. ¿Les cuesta la infografía o se les hace fácil? ¿Qué piensan sobre la infografía? ¿O tienen que fijarse bien en los detalles? ¿Qué piensan ustedes? Sí, la infografía siempre va a implicar que ustedes se fijen en todos los detalles, ¿ya? Son los llamados textos multimodales, porque tienen texto, tienen imagen, ¿ya? Y cuando son por la televisión, por ejemplo, internet, en video, ahí también agregan también todo lo que es el audio, ¿ya? Por eso son textos multimodales o infografía. Bien, la segunda que vamos a revisar es una que habla sobre los medicamentos de venta directa, ¿ya? Y ahí aparecen unos doctores, ¿cierto? No necesitan receta médica, se recomiendan por breves periodos de tiempo, son para malestares fácilmente reconocibles. ¿Ya? Son seguros, pero utilizados de manera inapropiada o por tiempo excesivo podrían ser riesgosos, ¿cierto? Si estás embarazada o amamantando, no tome medicamentos sin consultar a su médico. Y ahí aparece una imagen de una mujer embarazada. Revise la fecha de vencimiento indicada en el envase, ¿cierto? Y además te indican dónde encuentra esa fecha. No recomiende medicamentos a otras personas, así como recomendarle a un amigo, ¿cierto? Un familiar. Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños y niñas. Y en su hogar, almacene los medicamentos lejos de fuentes de calor, humedad y luz intensa, ¿cierto? Son todas recomendaciones, ¿verdad? Infórmese, proteja su salud y la de su familia. Antes de usar un medicamento, lea detenidamente las indicaciones contenidas en su envase y folleto de información al paciente. ¿Cierto? Para mayor información toxicológica, llame a Salud Responde 600-360-7777. ¿Ya? Esto es del Ministerio de Salud. ¿Ya? Fíjense bien, vean los detalles, ¿ya? Antes de pasar a las preguntas. Lo bueno de la infografía es que ustedes pueden volver varias veces a ella, ya no como en los textos, donde los textos muchas veces pierden demasiado tiempo si vuelven una y otra vez al texto. En cambio, la infografía, como es más rápido de ver, pueden consultarla varias veces. ¿Ya? Bien, fíjense bien. Muy bien, pasamos a la pregunta 9. ¿Con qué objetivo se deja un número de contacto? ¿Cuál es el objetivo de que aparezca el número de Salud Responde? En caso de uso inadecuado de medicamentos de venta libre, para obtener más información sobre uso adecuado de medicamentos, para obtener información toxicológica dada por un profesional de la salud, para conseguir una receta médica firmada por un profesional de la salud, en caso de sufrir una emergencia médica de cualquier índole en el hogar. ¿Cuál será la correcta? La C. La E. Oh. ¿Ya? Uno podría pensar que es la E en caso de sufrir una emergencia médica de cualquier índole en el hogar, pero por eso yo les comentaba que es importante fijarse en todos los detalles, inclusive las letras pequeñas. Acá dice, arriba del teléfono de Salud Responde, dice, para información toxicológica, ¿ya? Aunque está muy pequeño, había que leerlo igual, y con eso, con esa información,
nos quedaría claro que la correcta era la C, para obtener información toxicológica dada por un profesional de la salud, ¿cierto? En Salud Responde, ¿ya? Si alguno ha tenido la experiencia de llamar a Salud Responde, ahí le contesta un profesional que te aconseja, te da sugerencias sobre situaciones, ¿ya? Bien, entonces era la C. La 10. Considerando la totalidad de la infografía, es decir, completa. ¿A qué se refiere la siguiente sección al mencionar usos inapropiados? Tienen que interpretar a qué se refiere esto del uso inapropiado. Son seguros, pero utilizados de manera inapropiada o por tiempo excesivo, podrían ser riesgosos. A que se deberían usar solo cuando necesario y respetando todas las indicaciones que el texto contiene. B, que los medicamentos pueden ser riesgosos para embarazadas y niños si no los utilizan bajo supervisión. C, que los hombres deberían tener especial cuidado con respecto a los medicamentos, pues el uso inadecuado podría ser fatal. D, que los medicamentos nunca se deben utilizar sin supervisión médica, pues puede resultar riesgoso para la salud del paciente. O la E, ante cualquier uso inapropiado de un medicamento, se debe llamar al número indicado en el texto. ¿Cuál será la correcta? La D. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Piensa otra o esa? La A. ¿Ya? La Ya, muy bien. Sí, era la A. ¿Ya? Acá tenían que fijarse en que justamente no... está la diferencia en relación a todo el texto y algunas partes específicas del texto. Habían varias de las alternativas que no es que estuvieran mal, sino que simplemente se centraban en un detalle del texto. Por ejemplo, la B dice que los medicamentos pueden ser riesgosos para embarazadas y niños si no lo utilizan bajo supervisión. Específicamente el texto sí habla de la embarazada, que puede ser riesgoso para ella, pero lo dice en una parte específica del texto, ¿ya? En cambio acá la pregunta apuntaba, dice, a la totalidad de la infografía. Lo mismo con las otras, por ejemplo, que los hombres deberían tener especial cuidado. El texto en realidad no habla específicamente de los hombres, sino de la población en general, pese a que ocupa una imagen de un hombre, ¿ya? Que los medicamentos nunca se deben utilizar sin supervisión médica, pues puede resultar riesgoso para la salud del paciente, si bien también está nombrado, pero solamente aparece en una parte, ¿ya? No responde a la totalidad de la información de la infografía. Y ante cualquier uso inapropiado de un medicamento se debe llamar al número indicado en el texto, también está presente en la infografía, pero de nuevo lo mismo, corresponde solamente a una parte de la infografía y no a la totalidad. Entonces en esta, la correcta era la A, que era más completa, ya dice a que se deberían usar solo cuando necesario y respetando todas las indicaciones que el texto contiene. Todas las indicaciones ya no hace referencia a todo lo que contiene el texto, ¿ya? Así que esa era la correcta, porque abarcaba todas las indicaciones del texto. ¿Ya? Muy bien. La 11. ¿Qué podemos inferir a partir de la presente infografía? De nuevo es una pregunta que tienen que sacar conclusiones o deducir. A. Intenta convencer al lector de utilizar medicamentos solo si se tiene prescripción médica. B. Busca dar a conocer los peligros de utilizar medicamentos de manera irresponsable. C. Tiene como objetivo dar a conocer los distintos tipos de medicamentos que se pueden encontrar en el mercado. D. Hace un llamado a no comprar medicamentos de contrabando, puesto que pueden estar alterados. E. Tiene como propósito informar sobre el uso responsable de medicamentos de venta libre. La E. Ujú. La E. La E, ¿cierto? O sea, es una infografía que su propósito principal es informar, más que convencer era informar. ¿Informar sobre qué? Sobre el uso responsable de medicamentos de venta libre, como lo decía el titular, ¿cierto? ¿Ya? Si se fijan, medicamentos de venta libre, ¿cierto? Y nos informaba sobre ello, ¿ya? Sobre el uso responsable y por eso las indicaciones, ¿ya? Por eso era la E. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Quedaron claras, cierto, las dudas? ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, muy bien, Profe. muy bien, Todo ya, correcto. ya, muy bien, qué bueno. El último que vamos a revisar es un Twitter, ¿ya? Los Twitter también pertenecen a los textos multimodales, porque los Twitter a veces también agregan imágenes, diseños, ¿cierto? En fin, ya, pero por lo general son textos, ¿cierto? Dice hilo, ¿ya? Y opina una persona que dice Cotenok, ¿ya? Pero tampoco es como ir a sacarse las cejas, cabros.
El que crea que las mujeres vamos a abortar por deporte como método anticonceptivo es porque no tiene idea de lo que es un aborto. El aborto generalmente es el último recurso, y para que así sea hay que dejar de mirar para otro lado y hacer lo que corresponde. Facilitar el acceso a anticonceptivos y educar a la población. Educación sexual objetiva y realista para todos. Prevenir antes que curar. Y si todo falla, porque falla, he visto fallar a todos los métodos anticonceptivos, incluso la ligadura de trompas. Si todo falla, que el aborto sea la última opción, que sea seguro, que sea accesible, que haya al menos un profesional no objetor por estamento en cada turno. ¿Cuál es el tema acá de este Twitter? ¿Cuál es El el aborto tema? libre. El aborto libre, ¿cierto? El aborto responsable también, ¿cierto? Ya va por ese lado, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Pregunta 12 dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta uno de los argumentos expuestos por la autora de este hilo? A. El aborto necesario porque no todas las mujeres desean quedar embarazadas. B. Las mujeres no abortan porque les guste, lo hacen porque no desean tener hijos. C. Aunque los anticonceptivos fallen, el aborto nunca debería ser una opción válida. D. Los métodos anticonceptivos no estarán al alcance de todas, por eso debería legalizarse el aborto. E. Ningún método anticonceptivo es completamente efectivo, todos tienen su margen de error. La E. La La E, E. ¿cierto? Excelente. Ningún método anticonceptivo es completamente efectivo, todos tienen un margen de error. Y lo dice claramente ella cuando dice acá, cuando dice en la última parte, y si todo falla porque falla, he visto fallar a todos los métodos anticonceptivos, o sea, todos tienen un margen de error, ¿ya? Muy bien, era la 12E, ¿ya? Muy bien. La 13. ¿Qué propone la autora para que las mujeres no tengan que recurrir al aborto de manera tan masiva? A. Legalizar el aborto y que éste sea gratuito para todas, de esta manera existiría igualdad. B. Mejorar la educación sexual para toda la población y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos. C. Endurecer las leyes para quienes aborten dictando condenas ejemplares para quien lo haga. D. Entregar de manera gratuita pastillas anticonceptivas a todas las mujeres del país de manera mensual. E. Dar charlas en escuelas y colegios sobre educación sexual y repartir anticonceptivos. La B. La B, profesor. ¿Ya? Sí, cierto. La B. Mejorar la educación sexual para toda la población y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos. Si se fijan en el Twitter, eso estaba literal, ¿verdad? Claro. Lo dice ahí. El aborto generalmente es el último recurso y para que así sea hay que dejar de mirar para otro lado y hacer lo que corresponde. De ahí ella plantea una solución. Facilitar el acceso a anticonceptivos y educar a la población, educación sexual objetiva y realista para todos, prevenir antes que curar. ¿Ya? Muy bien, esa era la correcta. Ya van súper bien. Ya, las otras no podían ser porque ella en realidad no habla específicamente de legalizar el aborto, aunque probablemente mira un poco hacia allá, pero no lo dice en específico. ¿Ya? Em, por ejemplo, la C dice endurecer las leyes para quienes aborten, ella piensa todo lo contrario, o sea, ella no piensa que tiene que ser más duro en cuanto a las leyes con respecto a las mujeres que abortan, ya ella piensa un poco lo contrario. La D, que decía entregar de manera gratuita pastillas anticonceptivas, eso no lo propone ella como solución, no propone eso en específico, y dar charlas en escuelas y colegios sobre educación sexual y repartir anticonceptivos. Si bien ella habla de la educación sexual para la población, no especifica que sea necesariamente en escuela y colegio, ¿ya? Así que por eso no podía ser la E, ¿ya? Así que como dijeron ustedes, en esa era la B, ¿ya? Bien. La 14. ¿Cuál es la finalidad del hilo escrito por esta usuaria de Twitter? A. Dar a conocer su perspectiva sobre el aborto. B. Presentar razones para no abortar. C. Dar su opinión sobre métodos anticonceptivos. D. Dar a entender que los anticonceptivos fallan. O la E. Criticar a aquellos que están en contra del aborto. La Sí, cierto. ¿Sería la A o la D? Ya. En realidad, si ella presenta, o sea, ella, a ver, no es que presente razones para no abortar, ella en realidad habla más bien de que el aborto tiene que ser una vía válida, viable, siempre y cuando también obviamente sea como la última opción, por así decirlo, pero ella no habla de que no se aborte, sino que esté como en las opciones, pero cuando ya todo falló, ¿ya? Entonces por eso no podía ser la B. Si era la A,
Ya la A era la correcta porque dice dar a conocer su perspectiva sobre el aborto, o sea, claramente ella lo que hace es argumentar y dar su opinión sobre este tema. ¿Ya? La 15. ¿Cuál de los siguientes enunciados presentes en el hilo dan espacio a la ambigüedad y deberían ser investigados para corroborar dicha información? O sea, de alguna manera, la ambigüedad está dada cuando hay un argumento que es más bien de una opinión y no un hecho concreto, ¿ya? Por ejemplo, dice A, pero tampoco es como ir a sacarse las cejas. B, el aborto generalmente es el último recurso. C, educación sexual objetiva y realista para todos. D, he visto fallar a todos los métodos anticonceptivos. E, que haya por lo menos un profesional no objetor por turno. A ver, en realidad, todos estos argumentos que ella plantea pueden ser, de alguna manera son opiniones, pero hay uno que es específicamente más ambiguo que el otro, o que los otros. ¿Cuál será? ¿Y por qué? Ambiguo significa que tiene más de una interpretación. La B o la B. ¿Ya? ¿Piensan todo lo mismo? ¿Qué piensan los demás? La D. La B es cierto, el aborto general... No, perdón, a ver. La B... No. A ver en esa... Ah, sí, tienen razón. Sí, el aborto generalmente es el último recurso. Sí, está bien. Porque dice generalmente, y la palabra generalmente, claro, ya indica un poco de duda, ¿ya? Entonces, claro, no está comprobado, ya porque generalmente es como, no te da un porcentaje, no te da una estadística de decir ya, tal cantidad de mujeres abortan o no abortan, por ejemplo, lo ocupan como último recurso, ¿ya? Como no hay algo que lo compruebe y lo pone más bien como una opinión, pero muy subjetiva y que es ambigua, entonces esa sería la correcta. El aborto generalmente es el último recurso, ¿ya? Y la última pregunta, respecto al uso de letras de diversos tamaños y colores, es incorrecto decir que aporta a la organización del texto, busca captar la atención de los lectores y las lectoras, otorga credibilidad a la información, ayuda a destacar datos y palabras claves, aporta la estructuración de los datos. ¿Ya? Ahí le están preguntando por el tipo de letra, el tamaño de la letra, ¿ya? Y que lo que es incorrecto. Fíjense de nuevo en el Twitter. Fíjense los cambios de letra, por ejemplo, cuando dice porque falla. Ya, por ejemplo, ahí hay un cambio del tamaño de letra. Ya, entre otras cosas. Ya fíjense en esos detalles, ¿ya? Entonces acá tienen que encontrar lo que es incorrecto. ¿Cuál de todas estas opciones hay una que es incorrecta respecto al tamaño de letra? ¿Cuál será esa opción? La C. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Esa era la correcta, ¿cierto? La C. ¿Ya? Porque en realidad sí aporta a la organización del texto, porque le da cierto énfasis, ¿verdad? Permite, por ejemplo, los colores también, en un Twitter también te sirven como para captar eso. ¿Ya? Busca captar la atención de los lectores, sí, cuando habla de falla, resaltado, ¿cierto? Con mayúscula, busca captar la atención y ayudar a destacar datos y palabras también, aporta la estructura de los datos también, ¿ya? La única que no coincide es otorgar credibilidad a la información, porque no porque ponga mayúscula una palabra va a ser mucho más creíble que otra, ¿ya? Así que esa era la correcta. Bien, yo siento que estuvieron bien en general, siento que la infografía se les complica tanto, ¿ya? Y estas infografías las trabajamos sobre todo ahora con lo que tenía que ver con las argumentaciones, así que estamos bien en ese sentido, ¿ya? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? Agradezco la conexión, nos conectamos bastante hoy día, somos 40 conectados, así que súper bien. ¿Ya? A los que se conectan por primera vez, la modalidad yo no leo mucho el chat porque generalmente voy leyendo más, o sea, los voy escuchando, así que mi sugerencia es que conecten el audio cuando quieran dar una respuesta, ¿ya? Pero en general, ¿cómo sienten que estuvieron? ¿Les fue bien con la respuesta? ¿Qué les pareció? Sí, profesor, la infografía no estuvo muy complicada de entender. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Lucas. Bien, más que todo era como saber buscar bien en el texto.
¿Ya? Sí, muy bien, ¿cierto? Para la infografía eso es lo que tienen que hacer, o sea, como son breves, las infografías son súper cortas, fíjense en todos los detalles, en lo que dice, en las palabras, en la letra pequeña, o sea, como dicen ahí, siempre leer la letra chica, ¿cierto? Fíjense en la imagen, en los gráficos, la estadística, ¿ya? Eso, claro, eso es lo importante en la infografía, en el título también, ¿ya? Bien, yo creo que la próxima semana vamos a volver a repasar texto argumentativo, ya porque igual vimos argumentación ahora, pero en infografía, ya porque los textos argumentativos, como vimos la semana pasada, son los que más difíciles se le hacen, ya. Yo creo que hoy día en la tarde, en un rato más, voy a volver a enviar a sus correos desde Puntaje Nacional, les va a llegar como que lo hubiese enviado don Juan, pero en realidad se los voy a enviar yo. La prueba que vamos a revisar la próxima semana, de nuevo son 16 preguntas, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algo, alguna consulta, algo que no esté claro, para ir cerrando. ¿No? Muy bien, gracias a todos por la asistencia, espero que les haya servido, ¿ya? Igual vayan repasando, no se queden solamente con con lo que veamos acá. Sé que a veces tienen poco tiempo, pero si pueden ejercitar un par de veces a la semana, se los sugiero, se los recomiendo, ¿ya? Vayan ejercitando sobre todo en lo que les cuesta, ¿ya? Bien, y cualquier consulta, cualquier duda me escriben, ¿ya? Si tienen alguna duda de algún ejercicio que no hayan podido responder, que estén realizando por su cuenta, o si hacen algún preuniversitario y no hayan podido resolver un ejercicio, tengan duda, igual me lo pueden enviar y lo ayudo a resolver, ¿ya? Eso, por mi parte, cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Chao a todos, a todas. Chao, Chao, chao. gracias. Igual para Chao. ustedes. Gracias. Cuídense, cuídense. Gracias. Chao, Chao, profe. chao. Cuídense harto. Chao, chao.